Hola, soy Malena. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de las categorías gramaticales. Venga, vamos a por ello. Las palabras que componen una lengua se clasifican en categorías gramaticales. También pueden ser, a veces las llamamos bloques o incluso tipos de palabras que hacen la misma función. En español hay 9 categorías gramaticales que pueden ser variables o invariables. Las variables quiere decir que tienen flexión de género, es decir, que pueden hacer masculino y femenino, y de número, que pueden hacer singular y plural. Y las invariables son aquellas que no hacen flexión y no cambian ni en el femenino, ni en el masculino, ni en el singular, ni en el plural. Entonces, estas 9 categorías se clasifican en variables. Tenemos los sustantivos, los pronombres, los determinantes, los adjetivos y los verbos. Y en la parte de invariables nos encontramos el adverbio, las preposiciones, las conjunciones y las intersecciones. Venga, vamos a ir estudiándolas poco a poco. El primer grupo son los sustantivos, que son nombres que se refieren tanto a personas como lugares, como animales, objetos, ideas o sucesos. Os he puesto ejemplos. Personas, pues Juan, María; animales, gato, perro; objetos, un árbol, una mesa. Estos, por ejemplo, son materiales, y otros que son ideas, que puede ser la felicidad, por ejemplo, y es inmaterial. Entonces, ¿cuál es la función de estos sustantivos? Bueno, pues por ejemplo, en una oración son los que hacen de sujeto y responden a la pregunta ¿quién? Por ejemplo, María es inteligente. Si yo hago la pregunta ¿quién es inteligente? María. Bueno, pues María, este sería un sustantivo. Y aparte es el sujeto. Entonces, ¿cómo se clasifican estos sustantivos? Bueno, pues está en comunes, como puede ser un niño, una casa, y en propios, que son los nombres de personas o de ciudades o de lugares. Por ejemplo, Juan, Carmen, Valencia. Después están los colectivos, como puede ser un grupo de, por ejemplo, un enjambre, un alumnado, y luego los individuales, pues que puede ser una ventana, una abeja. Seguimos, los concretos, puede ser un bosque, unas flores, y los abstractos, bueno, pues la alegría, la inteligencia. Contables, sillas, coches, y los incontables, pues sería salud y bondad. El segundo grupo son los pronombres. Son aquellas palabras que sustituyen a los nombres y hacen las mismas funciones que el nombre. ¿Qué tipos nos encontramos? Pues mirad, los personales, que pueden ser átonos o tónicos. Los átonos sería, por ejemplo, el me, el te, el se, el nos y unos cuantos más. Los tónicos, esos son los que estamos acostumbrados a decir yo, tú, él, ellas, nosotros, ustedes. Seguimos con los demostrativos. Son aquellos que nos encontramos este, ese, aquel, aquella, esta, esa. Os pongo un ejemplo. Quiero este, y estás señalando y te refieres a esta cosa, este lápiz, ¿de acuerdo? Porque siempre está sustituyendo al objeto. Relativos pueden ser el qué o el quién, o hay otros más. Por ejemplo, el jardín que vimos. Este qué está sustituyendo a jardín. Entonces es un pronombre relativo. Los indefinidos son del tipo alguien, nada, algo. Por ejemplo, nadie vino a la fiesta. Esto está sustituyendo pues, a una serie de personas pues, que ninguna vino. Continuamos. Son del tipo interrogativo o exclamativos. Depende la oración que nos encontremos. Entonces está el qué o el cual. Estos llevan acento siempre. ¿Por qué? Porque están en este caso, en esta situación. Por ejemplo, ¿quién es? ¿Cuánto? Nos encontramos estos de aquí. Al estar en estas interrogaciones, exclamaciones, son de este tipo. Vamos a los posesivos. A veces nos encontramos el mío, la tuya, el suyo. Bueno, pues esto está haciendo de pronombre. Y luego los numerales, esto al tanto porque sí que es verdad que nos encontramos números, pero por ejemplo en esta frase, si os encontráis, dice necesito 3. Y por ejemplo está haciendo referencia pues, a hojas, a papeles, a lo que sea. Entonces este 3 está sustituyendo a la palabra que es un objeto, que es un sustantivo, que son hojas. Venga, seguimos. El tercer grupo son los determinantes, es decir, que son aquellas palabras que acompañan a un sustantivo, van delante. ¿Qué quiere decir? Tenemos varios tipos. Están los artículos, que puede ser el, la, los, las, al tanto porque no lleva acento. Si llevara es un pronombre. Por ejemplo, la casa, el coche.
Los demostrativos, nosotros tenemos este, ese, aquel, y por ejemplo decimos, aquella casa, ese niño, los posesivos, mi, tú, su, al tanto porque este tú no lleva acento. Si llevara, estaríamos en el caso de los pronombres. Como no lo lleva, es un determinante. Mi abrigo, su libro, los indefinidos, quiere decir que no está muy claro. Por ejemplo, algún, ningún, alguna chica, ningún. Vale. Seguimos, numerales. Pues tenemos uno, dos, tercera. Por ejemplo, la cuarta, cuarta. Los adjetivos son palabras que acompañan a un nombre y le complementan y nos están diciendo características de ese nombre. Concuerdan en género, quiere decir en masculino, en femenino, y número, singular o plural, con el nombre que están acompañando. Algunos ejemplos pues son los colores, azul, verde, también las medidas cuando estamos diciendo esto es alto, es bajo, es grande, pequeño, y también cuando estamos informando de su aspecto, decimos suave, tierno, agradable. Se clasifican en tres tipos. Positivo, cuando estamos diciendo esto es alto, esto es malo, esto es triste. Comparativo, pues hay de tres tipos. De superioridad, cuando dices es más alto que. De igualdad, tan alto como o igual de alto que. Y de inferioridad, menos alto que. Y también están los superlativos cuando estamos añadiendo, por ejemplo, altísima, comodísima, o sea, esta terminación de ísimo corresponde a los superlativos. El quinto son los verbos. ¿Y qué hacen? Pues nos expresan una acción, un estado, un proceso. Es el núcleo del predicado y, por ejemplo, pues decimos canta, jugamos, ha venido. Al tanto con este ha que acompaña a venido, que siempre va con H. ¿Por qué? Porque proviene del tiempo, del verbo haber, y es un tiempo compuesto. Lo mismo que decir había venido, todos estos van con H. Entonces, siempre un verbo tiene una parte fija, que se le llama raíz, y una parte variable, que se le llama desinencia. ¿Qué aporta cada cosa? La raíz nos da el significado y la desinencia pues, puede indicar el modo, el tiempo, la persona, el número, el aspecto, la voz. Por ejemplo, canta. Cant es la raíz y la desinencia es la A. ¿Qué nos aporta toda esta información? Pues vemos que es la tercera persona del singular porque es él canta, ella canta, está en el presente de indicativo y es del verbo cantar que forma parte de la primera conjugación, es decir, aquellos verbos que terminan en ar. A partir de ahora, las categorías que estamos diciendo serán invariables, por tanto, no cambian ni en femenino ni masculino, ni singular ni plural. No tienen, ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos? Bueno, pues su función es la de complemento circunstancial y se clasifican en todos estos tipos. Tiempo, pues podemos encontrarnos ayer, hoy, mañana, pronto. De lugar, aquí, allí, arriba, cerca, delante. De modo, pues la manera de hacerlo así, lentamente. Cantidad, pues por ejemplo, bastante, algo, demasiado, muy. De duda, quizá, acaso, tal vez. Interrogativos o exclamativos, puede ser cómo, cuánto. Relativo, cuándo, dónde. De afirmación, sí, claro, obviamente, efectivamente. De negación, no, tampoco, jamás, nunca. Todas las palabras que acaban en mente, lentamente, fácilmente, obviamente, son siempre adverbios. Las preposiciones también son invariables. ¿Qué hacen? Pues unen distintas partes dentro de una oración y forman parte del sintagma preposicional. Son conectores, son nexos, relacionantes. Aquí hay una lista que esta os la tenéis que aprender de memoria y son las siguientes. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, y también se han incluido durante, mediante, versus y vía. Si, por ejemplo, tenemos estas frases, yo digo, fui a casa de María. A es una preposición porque está en la lista, de es una preposición porque está en la lista. Y la siguiente, ve a la derecha, ve hacia la derecha, pues ve hasta la derecha, lo que sea. Bueno, pues esta a, hacia, lo que sea, son preposiciones.
El octavo grupo son las conjunciones, que también son invariables, es decir, que estas se encargan de hacer de nexo, unen distintas palabras, grupos de palabras o incluso oraciones. Estos son los tipos. Están adversativas, pero más si no está, pero no habla. Causales, porque pues come porque tiene hambre. Comparativas, tanto, le gusta tanto como a mí. Concesivas, aunque vengas. Condicionales, sí, si vienes. Consecutivas, así que luego iremos a. Copulativas, y, ni, que, Isabel y Marta. Disyuntivas, o, Isabel o Carlos. Finales, para. Estudia para aprobar. Temporales, mientras dormías. Las interjecciones también son invariables, son fáciles de localizar porque normalmente van entre signos de exclamación, llaman la atención del oyente. Nos encontramos, ¡ay! ¡Va! ¡Uf! Un ejemplo. ¡Ey! No toques eso, alto. Estos serían interjecciones. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y que os sirva para vuestros exámenes. Si queréis seguir viendo más vídeos, suscribiros, le dais al like y activáis la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.